Bienvenidos a este lunes de podcast Cartas Abiertas. Es un encuentro semanal para leer la palabra del Señor como lo venimos haciendo en Génesis. Estamos leyendo este libro, vamos por el capítulo 34. Hoy vamos a leer este capítulo, porción de la palabra. Y este capítulo tiene una característica especial porque dentro de Génesis es el capítulo que muestra un grado muy alto de violencia y de venganza. Todo esto se origina por una situación muy complicada que le ocurrió a Dina. Y Dina era la hija de Jacob y Lea. Vamos a comenzar a leer y a darnos cuenta la tremenda situación que se presenta por lo que le sucedió a ella. Dice, en cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza y se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella y trató de ganarse su afecto. Cuando revisamos de dónde venía, digamos, de cuál fue la ascendencia mejor de Hamor el Hebeo, él viene de toda la descendencia de Cam. ¿Recuerdan? Cam fue hijo de Noé y fue Noé quien lo maldijo cuando ocurrió esa borrachera que él se pegó y su hijo se burló, vio su desnudez y por ese motivo Noé, en un momento también de enojo, pues le maldice a él y a su generación. Entonces dice que después de que ocurre este hecho, Hamor se enamora y él ya quiere hacer cosas para tratar de remediar la situación. Entonces le dice a su padre, consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa. Jacob se enteró de que Siquem había violado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaran. Mientras tanto, Hamor, el padre de Siquem, salió en busca de Jacob para hablar con él. Aquí vemos a un papá tratando de hablar con otro papá o con la familia de esta muchacha para querer arreglar una situación que su hijo había provocado. Él quería y pretendió de verdad hablar y arreglar para poder vivir en paz, para que esas familias pudiesen vivir en paz, para que se pudiera generar una alianza familiar, ¿sí? Y también la Biblia nos lo va a mostrar, como lo vamos a ver ahorita, que no solamente logrando una alianza familiar, sino también con miras a alianzas mercantiles. Entonces dice lo siguiente, cuando los hijos de Jacob volvieron del campo y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos y a la vez llenos de ira. Aquí vamos a comenzar a ver una serie de manifestaciones de emociones que realmente, si esas emociones no son controladas, pues llevan a un desastre. La vida de las personas se puede complicar seriamente cuando no hay un manejo adecuado de las emociones. Siquem había cometido una ofensa muy grande contra Israel al abusar de su hija. Era algo que nunca debió haber hecho, pero Hamor les dijo: mi hijo Siquem está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios y adquieran terrenos. Él comienza a generar una propuesta atractiva, ¿sí? Tratando de tapar la falta, esa falta que su hijo había cometido, porque si bien es cierto, como dice la palabra, era algo que nunca debió haber sucedido, era algo que nunca él debió haber hecho. Dice también en el versículo 11 que Siquem, ya este hombre, por su parte, pone la cara
y le dice al padre y a esos hermanos de Dina, le dicen, si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Él está aquí comprometiendo la palabra, su propia palabra. Y nos damos cuenta de que en ese tiempo lo que se decía era algo valiosísimo, era algo digno de cumplimiento. Y Él les está diciendo que Él les dará lo que ellos le pidan. Entonces, versículo 12, pueden pedirme cuanta dote quieran y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo. Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob le respondieron con engaños a Siquem y a su padre Hamor. Aquí viene otra vez el engaño y vamos a ver de qué se trata. Ese punto que los marcaba, que había marcado a Jacob, aquí viene otra vez a resaltar. Versículo 14 dice, nosotros no podemos hacer algo así, le explicaron. Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición, que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento y viviremos entre ustedes y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana y nos iremos de aquí. ¿Qué estaba pasando? Aquí ocurren como esas verdades a medias, porque realmente se había hecho como ese pacto con el Señor cuando Abraham, ¿recuerdan? De que el Señor mandó que se circuncidaran todos los hombres como una señal perpetua. Entonces ellos venían ya con esta costumbre de circuncisión, entonces esto era cierto. Pero sin embargo dice, por aquí ya vimos que había algo de engaño. Le respondieron con engaños. Entonces aquí hay una verdad a medias, porque el engaño viene ahora. Entonces dice que ellos aceptan y Hamor y Siquem estuvieron de acuerdo con esta propuesta y tan enamorado estaba Siquem de la hija de Jacob que no se demoró en circuncidarse. Él era un hombre, Siquem era un hombre respetable como su padre Hamor. Ellos tenían palabra, ellos tenían negocios, eran respetados en el pueblo. Entonces cuando ellos comienzan a darse cuenta acerca de esta propuesta y él es el primero que va y se circuncida, genera credibilidad delante del pueblo cuando ellos le hablen al pueblo de lo que pretenden hacer. Dice, como Siquem era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad y allí hablaron todos con sus conciudadanos y les dijeron, estos hombres se han portado como amigos. ¿Será cierto? Pero ellos lo consideraron de esa forma. Estaban queriendo arreglar la situación, él estaba muy enamorado y realmente en la forma como contestaron, sí los engañaron y creyeron que se estaban comportando realmente como amigos. Les dicen, dejen que se establezcan en nuestro país y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros y formar un solo pueblo con una sola condición, que todos nuestros varones se circunciden como lo hacen ellos. Aceptemos su condición. Aceptemos su condición. Escuchen esto. Para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera, su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros. Aquí se puede ver como una doble intención en todo, ¿cierto? Ven la oportunidad de arreglar una situación, la oportunidad de poder crear lazos familiares entre ambas familias, pero no dejan de ver, no dejan de tener una visión mucho más amplia
Pero cuando la palabra nos dice, de esta manera su ganado, sus propiedades y todos sus animales serán nuestros, muestran realmente una doble intención en esta negociación. Entonces nos damos cuenta que por un lado hay engaño, porque están muy heridos, están muy iracundos, tienen sed de venganza por lo que ocurrió con su hermana, pero por el otro lado quieren sí solucionar, pero con una doble intención de poderse quedar con todo lo que ellos tienen. Todos los que se reunían en la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquem, y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada y fueron a la ciudad donde los varones se encontraban desprevenidos y los mataron a todos. Imagínense ese engaño. Fue en el momento más muy vulnerable que ellos tenían. Es increíble, pero los hijos de Jacob, los cuales iban a conformar las tribus de Israel, estaban sumergidos en un acto de venganza absurda, porque sí, habían cometido un grave error, pero dice que todos los varones que se habían circuncidado, todos ellos fueron muertos. Dice también que mataron a filo de espada a Hamor, a su hijo Siquem, y sacaron a Dina de la casa de Siquem y se retiraron. Pero no obstante pasa esto, dice versículo 27, luego los otros hijos de Jacob llegaron, los otros hijos dan a entender que fue el resto, llegaron y pasando sobre los cadáveres saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, ganado y asnos y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Y se llevaron todos sus bienes, se llevaron sus hijos, las mujeres y saquearon todo lo que encontraron en sus casas. Es decir, uno puede ver esto como una venganza extrema por un hecho sí muy doloroso, pero algo supremamente salido, cobijado por las emociones mal contenidas. Entonces Jacob les dijo a Simeón y a Leví, les dice, me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante, los cananeos, los fereceos, los habitantes de este lugar me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos les replicaron, ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta? O sea, ellos se siguen justificando. Ellos cometen tremenda matanza, se sumergen en tremenda venganza, pero aún así cuando su padre les quiere como hacer un reclamo o hacer una reflexión, ellos se siguen justificando. Y aquí es donde se enmarca un grado de violencia máximo. Y yo quisiera mirar dentro de este capítulo y poder como alar un hilo delgadito para mirar la situación desde otra óptica. Es como querer darle un vuelco a la situación sin justificar desde ningún punto de vista ni una acción ni la otra. Pero cuando uno ve todo esto, podríamos rescatar algo positivo y es que hubo un intento de protección al más débil. Miremoslo como desde ese punto de vista. Ellos vieron que su hermana era como la persona más débil, más vulnerable en esta situación e intentaron tener actos de protección, como de dejar marcado una línea de protección para el más débil. Sin embargo, no lo justifica. Otro es también, si quisiéramos mirarlo como desde la parte de la justicia o de la injusticia, ¿sí? Es poder mirar que ellos querían hacer actos de justicia. El grave problema de esta justicia que quisieron aplicar por mano propia es que estaba enmarcado definitivamente en una sed de venganza y de ira profunda.
que desencadenó definitivamente un derrame de sangre innecesario, ¿sí? Muy peligroso, viéndolo desde el punto de vista de Jacob, tan riesgoso que él dijo, si los otros pueblos se enteran, se unen, nos acaban. Entonces, quisiéramos ver, por ejemplo, como algo positivo. Es complicado hacerlo. Y si bien es cierto, se quisiera proteger al más vulnerable o hacer justicia, siempre que esté enmarcado en un grado de venganza o siquiera en el más mínimo sentido de venganza, pues las cosas no van a salir bien. Igualmente nos damos cuenta de que sigue un patrón de conducta como es el engaño. Jacob venía de ser llamado el engañador. Había sido cambiado de nombre, pero se pasó a sus hijos y ellos engañaron esa promesa que le habían dado a estas personas que querían remediar o en cierta forma solucionar. Esa promesa no fue cumplida. Quiero adelantarme al capítulo 49, en donde vamos a mirar cómo Jacob podía identificar a sus hijos. Lo vamos a ver, porque el capítulo 49 no sucede inmediatamente, tiene que ser varias décadas después, pero en este capítulo uno puede ver cómo Jacob bendice a sus hijos. Y cuando vamos a ver en el versículo 5, ¿cuál fue la bendición, entre comillas? ¿Cuáles fueron las palabras que salieron de los labios de Jacob para sus hijos Simeón y Leví, que fueron los que empuñaron sus armas y mataron a estos hombres? Estas palabras son las siguientes. Dice, Jacob les dijo, Simeón y Leví son chacales. Y cuando miramos qué es un chacal es un animal salvaje. Es parecido a los lobos, a los coyotes, es parecido a los zorros, pero son animales salvajes. Y él los está comparando con animales salvajes, con chacales. Dice, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. Imaginémonos entonces el talante de esas asambleas. Dice, en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. O sea, son actos salvajes de violencia, son sanguinarios. Dice, maldita sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desparramaré en la tierra de Israel. Entonces, cuando Jacob quiere darle una bendición a cada uno de sus hijos, pero toma a Simeón y Leví, que son los protagonistas de esta historia en cuanto a lo salvaje, como trataron este tema, nos podemos dar cuenta que ellos se comportaban como animales salvajes, que eran instrumentos de violencia, que eran hombres que mataban con facilidad porque eran sanguinarios, y el simple hecho de que diga la palabra que por capricho mutilaban toros, nos muestra una imagen, una panorámica aterradora del carácter de estos hijos de Jacob. Vamos a dejar hasta aquí. Para el próximo episodio los espero. El próximo lunes vamos a comenzar el capítulo 35, en el cual seguiremos escudriñando la palabra del Señor. No se lo pierdan. Y les recuerdo, por favor, suscríbanse y compartan. Bendiciones.